en esta mañana So this morning, queremos entregar un mensaje we want to give a message que creo que Dios me ha entregado en esta semana, that I believe God has given me this week, viendo la situación de la iglesia alrededor del mundo en los últimos años. looking at the situation of the church of the last few years La throughout the verdad world. que yo creo con todo mi corazón The truth that I believe with all my heart, que lo que Dios está and permitiendo what God is allowing, es en dos direcciones. goes in two directions. Una al mundo, One for the world, incrédulo, that's- perverso, desobediente y rebelde a Dios, Unbelieving, perverse, and rebellious towards God, para que se den cuenta que sin Dios no pueden hacer nada, that they can realize that without God they cannot do anything. para que los ateos se den cuenta So the atheists will que realize dicen que ellos no pueden creer en Dios porque no lo ven, they say they can't believe in God because they can't see Him, pero están huyendo y escondiéndose, but they are fleeing and hiding, asustados y temerosos scared and fearful de un virus que no ven, from a virus they cannot see, que no lo pueden tocar, cannot touch. pero sin embargo Nonetheless, se ve que es una realidad. they see it's a reality. Así también Also, nuestro Dios todopoderoso. our powerful No lo God, podemos we ver, can't see no Him, lo podemos we tocar, can't touch Him, pero los que hemos experimentado su amor y but su those compasión who have experienced His love and compassion, y hemos experimentado la salvación en Cristo and Jesús, experienced salvation in Jesus sabemos que Él Christ, existe we know that He y exists, que es real. that He is real. Entonces este mensaje es a un mundo perdido. So this message is for a lost Lo que world. está pasando Dios lo está enviando What is happening, o God is está sending, permitiendo que or pase God is allowing it for it to para que happen, usted que no cree en Él so that you that don't believe in Him se dé cuenta lo will débiles que realize somos, how weak we are, lo ineficaces que somos como humanidad, how inefficient we are as humanity, con todos los adelantos científicos, with all the scientific con toda la advancement, tecnología, with all technology, con toda la medicina with avanzada, all the advanced con medicine, toda la fuerza with económica, all the financial todo power, poder militar. all military No se power, puede parar cannot stop esto que es invisible. this which is Y como invisible. alguien dijo, And as el someone said, presidente de Estados Unidos dice, es una guerra invisible. as the President of the United Y es States said, verdad. this is an invisible warfare. Pero en el nombre del It's Señor true. Jesucristo But in the name of Jesus, Usted y yo you and I vamos a continuar. are going to Y continue. en segundo lugar, In second place, esto Dios lo permite God allows this, para que la iglesia, so that nosotros, the church, we, que alrededor del mundo throughout the world, estamos completamente envueltos en las cosas del mundo. that are completely involved in the things of the Hemos world, dejado de lado a Dios. we have left God to one side. Estamos más interesados en este mundo, We're more interested in en this lo world, terrenal, in the earthly, que en lo eterno, than the eternal, que en lo de Dios, which is que of en lo God, divino. what is divine. Entonces esto es lo que Dios te está permitiendo que pase, So God is allowing you to go through this, para que la iglesia so despierte the church would wake del up letargo espiritual en que muchos estamos viviendo, the spiritual lethargy that many are living. para que la iglesia escudriñe las The escrituras church would search the scriptures y no dejemos engañar por lobos rapaces que se han introducido en las iglesias, and don't be easily deceived by wolves that have come into the churches. que lo único que les interesa es su comodidad y su dinero, That the only thing they're interested in is their comfort and pero money, están lejos del but Señor. they're far from God. Y vamos a hablar aquí en Hechos capítulo 17, We're going to open our Bibles to Acts chapter 17, un pasaje extraordinario en la vida del apóstol Pablo. an extraordinary passage here in the life of the Apostle Paul. El apóstol Pablo había llegado a la ciudad de Tesalónica The Apostle Paul had arrived in the city of Thessalonica. y él tuvo que escapar de esa ciudad. He had to escape that city, El propósito de Pablo de ir a las ciudades and the purpose for Paul to go to era these cities plantar y fundar was iglesias to plant and found churches, y la predicación de Cristo y este and crucificado. the preaching of Jesus and Him crucified. Y él llegó y tuvo que salir escapando por su vida. He arrived and escaped for his life. Llegó a un pueblo que se llama, una ciudad llamada Berea. He arrives at a town called Berea, Y allí comenzaron a estudiar la palabra del Señor and there they started to study the scriptures con los judíos, with the Jews. que era donde Pablo primeramente siempre iba, a la sinagoga y a los judíos, Is where Paul always went first, to the synagogues and to the Jews. para a través de las escrituras del Antiguo Testamento That through the scriptures of the Old Testament, mostrarle que Cristo Jesús era el Mesías que había de venir to show them that Jesus was the Messiah to come, y que tenía que ser crucificado, and that He had to be crucified, muerto, dead, enterrado buried, y resucitado and risen conforme a las escrituras. according to the scriptures. Eso usted lo puede leer en 1 Corintios 15 del 1 al 3. You can read that from 1 Corinthians chapter 15, 1 to 3. Y entonces también tuvo el que salir de ahí, de Berea, He also now left Berea. Silas y Timoteo, que eran sus compañeros de milicia y de viaje, Timothy and Silas, who were his companions of voyage, le mandaron que se fuera
adelante de ellos para ellos después alcanzarle. And they sent him before them so they could catch him up later. Y él llegó a la ciudad de Atenas. And he arrives at the city of Athens. Atenas es la capital de Grecia. Athens is the capital of Greece. Si usted sabe de geografía, Atenas todavía es la capital de Grecia. If you know about geography, Athens is still the capital of Greece. Ahí llegó Pablo. Paul arrived there, Y mire lo que él dice. and look what he says. Y el mensaje de esta mañana es al Dios desconocido. And the message this morning is to the unknown God. Basado en este pasaje. Based on this passage, En el versículo 23. in verse 23. Okay, pero la palabra de Dios en el versículo 16 comienza diciendo: But the word of God starts in 16 saying, mientras Pablo los esperaba en Atenas, now while Paul waited for them at Athens, okay, a Silas y a Timoteo, that was Timothy and Silas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. his spirit was provoked within him when he saw the city was Su given over to espíritu, idols. su espíritu, His spirit, su alma, his soul, su celo por his Dios, zeal for God, por la palabra de for Dios, the word of God, lo hacía él que su espíritu se enardeciera, made for his spirit to se burn, conmoviera por dentro, to move on the de inside, ver al pueblo engañado, to see the people, to see de ver la ciudad de Atenas entregada a la the idolatría. city of Athens given over to idolatry. Él se resistió a esto He resisted this, y su espíritu dentro como que estalló and his spirit on the inside was provoked por el celo que él tenía por las cosas de Dios. because of the zeal that he had for the things of God. ¿Qué diremos de la iglesia del siglo XXI? What could we say about the 21st century church? ¿Cuántos pastores promueven la idolatría dentro de sus iglesias? How many pastors promote idolatry in their churches? Hoy día tenemos un evangelio barato. Today we have a cheap gospel. El evangelio hoy día cambia muy pocas personas. The gospel today is changing very few Solamente people. donde se predica la palabra de Dios Only where they preach the word of God. hay almas transformadas y And cambiadas por souls el poder de that are Dios. changed and transformed by the word of God. Pero la palabra de Dios hoy día brilla por su ausencia en las But iglesias. the word of God today is absent from the churches. Los pastores no predicamos contra la idolatría. The pastors do not preach against idolatry. Ya no nos molesta que la gente sea idólatra con tal que las tengamos dentro de nuestros It asientos. doesn't annoy us anymore for people to be idolaters if they're in church. La idolatría es rampante en el mundo entero. Idolatry is rampant throughout the whole world. Pero ¿qué diremos nosotros los pastores? But what should we say, us pastors? ¿Cuánta responsabilidad tenemos nosotros? How much responsibility do we Porque have? no enseñamos a la iglesia. Because we don't teach the church. Su espíritu se incomodaba de ver esto. His spirit was provoked to see this. Pastor, dígame cuánto se incomoda usted Pastors, tell me how uncomfortable you get de ver a su pueblo en to idolatría, see your people in idolatry. a los que están bajo su voz en idolatría, Those who are under your voice in idolatry, adorando a este mundo, worshipping this world, adorando hombres y mujeres en este worshipping mundo, men and women in this world, adorando el dinero, worshipping money, adorando a los hijos, worshipping their children, adorando a la familia, worshipping their al families, trabajo, their jobs, poniéndolos en primer lugar. putting it in first place. Y nosotros nos callamos y no decimos nada. And we are quiet and don't say Si anything. Cristo Jesús llegara a nuestras iglesias, If Jesus was to come to our Él churches, tendría que quizás dar vuelta a las sillas you'd probably have to turn over the seats. y decir: vosotros habéis hecho de mi casa cueva de ladrones, Probably say, you've turned my house of prayer into a cave of porque el thieves. celo de mi casa me consume, dice Cristo. Because the zeal of to my house consumes me, ¿Y says usted cree que hoy Jesus. día es diferente? And do you think that today is any different? Oh, la idolatría en nuestras iglesias Idolatry in our churches es rampante. is rampant. Y Pablo empezó a predicar And Paul started to preach y empezó a rebelarse contra and esto. started to rebel against this. Atenas estaba orgullosa de sus filósofos. Athens were proud of their philosophers. Grecia era muy famosa por aquellos grandes filósofos que ellos tuvieron en ese tiempo. Greece was famous because of the philosophers they have in those days. Aristóteles, Platón, Sócrates. Aristotle, Socrates, Plato Son los más famosos que tenemos nosotros, pero había muchos. are the most famous ones that we know, but there were many. Aquí mismo tenemos por lo menos dos. Here we have at least two. Los estoicos, dice. It says the Stoic Y philosophers los otros filósofos, epicúreos. and the Epicureans.
que tenían engañada a la gente con sus filosofías. who had the people deceived with their philosophies. Lo mismo que hoy día. The same thing today. Lo único que no son los filósofos del mundo, The only ones that are not the philosophers of son the los world, filósofos que están dentro de las iglesias the philosophers that are in the y los church, líderes que están predicando una filosofía falsa and the philosophers in the church preaching en a vez de false predicar a philosophy, Cristo y a este resucitado. instead of preaching Jesus and Him crucified. En el versículo 22, el apóstol Pablo The dice: Apostle Paul says in verse 22, entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: then Paul stood in the midst of the Areopagus and said, varones atenienses, Men of Athens, en todo observo que soy muy religiosos. I perceive that in all things you are very religious. En todo observo que soy muy supersticiosos, es la palabra exacta ahí. The word exact there is superstitious. La religión es superstición. Religion is superstition. El cristianismo verdadero que hablábamos la semana pasada True Christianity that we spoke about last es una week relación is a relationship entre la persona nacida de nuevo between the man that is born again, y Cristo Jesús, su Salvador, and su Jesus Señor Christ, y su Dios. His Savior Lord. Por eso es que es tan importante That's why it's so que important nosotros los pastores that we, the pastors, prediquemos a la we gente preach to the people lo que la palabra de Dios what the enseña Word of God teaches, y no nuestras ideologías and not our ideologies, y no nuestras filosofías not our philosophies, y no nuestras creencias not propias. our own beliefs. Lo que la palabra de Dios nos advierte aquí, What the Word of God warns us here, que esta gente era that religiosa these people were religious. y en nuestras iglesias está llena de gente religiosa hoy Our día. churches are full of religious people today. Está dentro de las iglesias, They're in the churches, pero son but incrédulos. they're unbelievers. Están dentro de las They're in iglesias, the churches, pero no aman a they Dios. don't love God. Están dentro de las They're in iglesias, the churches, pero no se someten a su they palabra. don't submit to His Word. ¿Por qué? Why? Porque los pastores, tan pocos, muchos de nosotros, Because the pastors, many of us, nunca nos hemos sometido a la palabra de have Dios, ever submitted to the Word of God, sino que vivimos por nuestros propios intereses but we personales. live because of our own personal interests. Por eso es que el apóstol Pablo responde y dice That's why the Apostle Paul answers and en el says, versículo 23, verse 23, porque pasando y mirando vuestros santuarios, for as I was passing through and considering the object of hallé your también worship, un altar en el cual estaba esta inscripción: I even found an altar within this inscription, al Dios no conocido, to the unknown God, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, whom you worship without knowing. es a quien yo os anuncio. Him I proclaim to you. Ok, démonos cuenta So que let's dice al realize, Dios no It conocido. says here to the unknown God, El título que yo le he puesto a este mensaje And es the title al I've put Dios to this message, desconocido. to the unknown God, Simplemente porque el Espíritu Santo me dijo y me habló simply because the Holy Spirit told me and mientras said to me, estudiaba esta palabra as esta I studied semana, this word this week, que en la that iglesia in the church, el Dios que nosotros predicamos, the God that we preach, el Dios que nosotros proclamamos the God that we proclaim, para muchos dentro de las iglesias, for many in the church, es un Dios desconocido. is an unknown God. Usted sabe de Dios, Do you know of God? usted ha escuchado de Dios, Have you heard of God? usted ha oído de Dios, Have you heard of God? pero usted no lo conoce, iglesia. But you don't know Him, church. Millones de creyentes que se llaman creyentes Millions of people that call themselves no Christians, conocen a Dios, they don't know God. no conocen el poder de They don't know Dios, the power of no God. conocemos la autoridad We de don't know the Dios, authority of God. no conocemos los milagros de Or the Dios, miracles of God. no conocemos que Dios es un Dios íntimo We don't know that God is an intimate Personal. God. He's personal. y que quiere una relación personal con And He wants a nosotros. personal relationship with Oh, el us. problema del pueblo de Israel The problem of the people of Israel siempre fue was always que ellos habían oído de Dios, they had heard of God, pero nunca tenían una relación con but they Dios. never had a relationship with God. No conocían a Dios. They didn't know God. Por eso Dios tenía que mandarle profetas That's why una y otra God vez. had to send them prophets time and time again. Profetas de Dios verdaderos. Prophets of God, true prophets. Habían profetas en There Israel. were prophets in Israel. Muchos de ellos. Many of them, Pero la mayoría but falsos. many of them were false. Como hoy día existe en la As iglesia. it exists in the churches today. Muchos profetas. Many prophets, Muchos líderes many religiosos.
religious leaders que son falsos that are false, y la iglesia no los puede and the identificar church cannot identify them porque no conocen a Dios, because they don't know God, no conocen su they don't know palabra, His word, no conocen la intimidad de Dios. the intimacy of God. La palabra de Dios The word of God nos advierte warns contra los us falsos profetas, against the false prophets, los falsos the apóstoles false que apostles se han levantado hoy día en el siglo who XXI. have risen up today in the 21st Por century. 2000 años, For 2,000 years, la iglesia jamás tuvo the apóstoles, church never had apostles, jamás. ever. Porque en el Nuevo Testamento no existen los apóstoles Because in the New pastoreando Testament, iglesias. Apostles do not exist pastoring churches. Los apóstoles en el Nuevo Testamento The apostles in the New Testament fueron los que fundaron las were iglesias. the ones that founded the churches. El apóstol Pablo, sobre todas las cosas, era un apóstol que fundaba The iglesias. apostle Paul, above all else, was an apostle who Y founded después él, churches. cuando fundaba la iglesia, Then when he founded the churches, nombraba a un pastor. he would name a pastor. Muéstrame una iglesia, Show me a church. una carta en el Nuevo A Testamento, letter in the New Testament. donde el apóstol Pablo, los otros Where apóstoles, the apostle Paul or the others digan al apóstol que está en would Tesalónica, say to the apostle in al apóstol que está Thessalonica, en Corinto, the apostle in al Corinth. apóstol que está en the Éfeso. apostle in No, Ephesus. decían a los ancianos, No, he said to the a los elders, obispos, to the a los bishops, pastores, the pastors. que es lo mismo. Which is the same Obispo, thing. pastor y anciano es exactamente lo mismo. Bishop, pastor, and elder is the same thing. No hay apóstoles pastoreando iglesias, There are no apostles that are pastors of porque churches. entonces iríamos apostoleando las iglesias. Because then we just make the churches apostolando apostleships. iglesias. Apostleships. Pero la palabra de Dios dice pastores. But the word of God says pastors. Somos pastores, humildes We pastores, are humble pastors. hombres sencillos Simple men que Dios ha llamado a su that ministerio. God has called to the ministry. Los verdaderos pastores no se nombran The solos, true pastors don't name no, themselves. no los nombra la gente, la People iglesia. don't choose them. Los verdaderos pastores y hombres de The Dios true pastors of God son llamados por are Dios, called by God. no por una multitud de hombres y mujeres Not by a multitude of men and que women ponen a hombres conforme al deseo de sus who corazones. choose people according to their own hearts. Dios llama a hombres conforme al corazón de Dios, God calls men according to que His lo heart, amen a that Él, love Him, que estén dispuestos a pagar el that are precio willing to pay the price de su palabra, el discipulado, of the discipleship de la of His word obediencia y la sumisión a Él, and obedience and submission to predicar la Him, verdad, la palabra de to Dios. preach the truth of the word El of pueblo God. de Israel, The people of Israel, Dios tuvo que llamarle tantas veces la atención God had to get their attention many porque se times metían falsos líderes, because falsos false profetas prophets and leaders would come in en el pueblo y los and engañaban, would deceive the people, los llevaban a la would idolatría, take them to los idolatry, llevaban a adorar falsos make dioses, them worship que es lo false que muchos gods, están haciendo hoy día. which many are doing today. Mire lo que dice Isaías 56, Look what Isaiah chapter 56, del 9 al 12. from 9 to 12. Aleluya. ¿Cuántos Says- se identificarán con esto pero no se han dado cuenta? How many can identify with this that haven't realized La that palabra de Dios no the miente. word of God doesn't lie? Así que, ¿qué es lo que dice What does este it say pasaje in this extraordinario? passage? This extraordinary passage. Dice, And it says, todas las bestias del campo, all you beasts of the todas field, las ferias del bosque, venid a devorar. come to devour all you beasts in the forest. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes. His watchmen are blind, they are all ignorant. Todos ellos perros mudos. They are all dumb dogs. No pueden They ladrar. cannot bark. No pueden advertir a los dueños de casa They cannot warn the people from que el home. ladrón The viene. thief is coming. Y esta es la... ¿Por qué? And this is why. Soñolientos, Sleeping, echados, aman el dormir. lying down, El dormir espiritual. loving to slumber El spiritually. dormir de la desobediencia a la palabra de Dios. Sleep of disobedience to the word of God. Dice, y esos perros comilones son insaciables. Yes, they are greedy dogs which never have enough. Y los pastores mismos no saben entender. And they are shepherds who cannot No understand. temen a They Dios. don't fear God. ¿Cuántos hay así hoy día en el mundo How many are there today in the world like que lo this? único que le interesa es su comodidad? The only thing they're interested in is their comfort, El que vivir to bien. live well. Todos ellos siguen sus propios caminos. They all look to their own way, Cada uno busca su propio provecho. everyone for his own gain, Cada uno por su lado. from his own territory. Venid, dicen, Come, one says, tomemos I vino will bring wine, o embriaguémonos de sidra, and we'll fill ourselves with que intoxicating significa drink, tengamos fiesta. which means to have a party. Alegrémonos. Let's be happy. Y será el día de mañana como este, Tomorrow will be as today, o mucho más excelente. and much more abundant. Eso es lo que dicen los falsos That's what the profetas. false prophets say.
Eso es lo que dicen los falsos That's maestros. what the false teachers say. La palabra de Dios nos dice también en Isaías 1:11, The word of God also says to us in Isaiah chapter 1 verse 11, advirtiéndonos, warning us porque Dios nos ama because God loves us. y está advirtiendo a su iglesia, And He's warning the church, no al mundo. not to the world. Dios nos ha llamado a God nosotros has called us para que sirvamos a la iglesia, to serve the church, a sus hijos, a su pueblo, His people, His church. no para que seamos trabajadores Not sociales, to be social workers, no para que andemos arreglando un mundo perverso y not incrédulo. to fixing up this perverse world, Es para que cuidemos las ovejas del but to Señor. look after the sheep of the Es Lord, para que las to advirtamos. warn them, Es para que las protejamos de los lobos to rapaces. protect them from the wolves. Oh, mire lo que dice. Look what it says. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? To what purpose is the multitude of your sacrifices to me, says the Hastiado Lord? estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. I've had enough of burnt offerings of rams and the fat of fed cattle. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. I do not delight in the blood of bulls or of lambs or goats. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Who demands this from your hands? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, When you come to appear before me to trample my courts, no me traigan más vana ofrenda. bring no more futile sacrifices. El incienso me es abominación. Incense is an abomination to me. Las lunas nuevas y los días de reposo. The new moons, the Sabbaths, El convocar asambleas no lo puedo sufrir. and the calling of assemblies I Son cannot endure. iniquidad vuestras fiestas solemnes. Iniquity and the sacred ¿Y meeting. para qué seguir? And why continue Y en reading? tantos otros pasajes, And in so many other el passages, profeta Amós también lo the dice. prophet Amos also says it. Dice, estoy cansado de vuestras He canciones. says, I'm sick of your singing Hoy día, today. para muchos pastores y líderes religiosos, Many pastors and religious es leaders, más importante la imagen. it's more important their image Es más importante las comodidades que tenemos en nuestras or the iglesias comforts that we have in our churches que predicar el Evangelio de Cristo. than preach the gospel of Jesus. Las iglesias hoy día, The gracias a churches Dios, today, thank God, que hay pastores todavía que predican el there are Evangelio. pastors who still preach the gospel. Harto estoy, dice el Señor, I've had enough, says the Lord, de vuestras of conferencias, your conferences, de vuestros of your congresos, congresses, de los nuevos modelos y métodos de predicación. or the new methods and models of preaching. No me It satisfacen. doesn't satisfy me. No andan de acuerdo con mi santa palabra. It doesn't agree with my holy word. ¿Que acaso no es suficiente mi palabra? Is my word not enough? ¿No es suficiente el consejo de mi palabra? Is the counsel of my word not enough? ¿No es suficiente lo que les he dejado revelado en mi santa palabra Is what I para have- que viváis en santidad What I have revealed to you, my word is y not enough obediencia y conocimiento? for you to live in obedience and ¿No es holiness? suficiente la unción del Espíritu Santo Isn't it enough the anointing of the Holy Spirit para que les descubran mi palabra? so you may discover my word, Para que les revele mi so palabra. that my word will be Que revealed, tienen que andar detrás de falsos maestros. that you need to follow after false Tienen que andar teachers. pagando dinero por You have conferencias, to pay money for your conferences, pagar dinero por seminarios, pay money for your seminars, por colegios for bíblicos. Bible schools. Es que yo he cambiado, dice el Señor. The Lord says, have I changed? Es que yo he dejado de daros a vosotros el entendimiento a través del poder de mi Espíritu Have Santo I stopped giving you understanding through the power of my Holy para que Spirit? entiendan la palabra de That you Dios. may understand the word of God? Harto estoy de la música mundana I'm sick of the worldly music y los mercaderes del Evangelio. and the profiteering of the gospel. En el 2001 In 2001, empezó lo que se llama el movimiento de la renovación apostólica. started this movement called the Apostolic Hay un hombre, Renovation según Movement. él, recibió una revelación de Dios And there was a man who says he received a para revelation from comenzar un God movimiento apostólico. to start an apostolic movement. Después de 2000 años sin apóstoles, After 2,000 years without ahora apostles, resulta it now que tenemos results que in renovar el apostolado. that we need to renew the La apostleship. Biblia dice que el apóstol Pablo fue el último de los The apóstoles. word of God says that the apostle Paul was the last of the apostles. Del último. The last No hay one. más fuera de There's él. no more outside of Y him. este hombre comenzó un movimiento apostólico And this man started an apostolic movement y empezó a enviar and aplicaciones started to send inquiries a esos pastores to those pastors que lo único que les interesa es la posición that they're only interested in a position y el título. and in the title. Harto estoy, dice Jehová, de vuestros The títulos. Lord says, I'm sick of your Harto titles. estoy, dice el The Señor, Lord says,
de vuestro conocimiento I'm intelectual. sick of your intellectual knowledge. Yo quiero hombres y mujeres I want men and que women en los púlpitos clamen a from Dios. the pulpits that cry out Lloren to por God, las almas cry perdidas. for the lost Lloren souls, por la mundanalidad de la iglesia. cry for the worldliness of Y the se church, acerquen a mí and to draw near to y me clamen and y cry lloren out ante el altar. and cry before the altar. Y empezó este movimiento. And this movement started, Y tenían que pagar cierta cantidad de dinero. and they had to pay X amount of dollars. Empezó con $250 It started with $250, y empezaron a levantar otros and then movimientos other movements started to rise up, apostólicos y apostolic empezó una movements, competencia and then a grande. competition started. Si usted tiene un apóstol en su iglesia, If you have an apostle in your church, ese apóstol no ha sido nombrado por that Dios, apostle has not been called by God. ha sido nombrado por un hombre It's been named by a y man, quizás tuvo que pagar, and maybe they had to pay ¿ok? Por esas for credenciales. those credentials. Y ahora ya no son simples siervos de Dios, They're no longer just servants of God, siervos inútiles somos, useless servants we sino que are, el gran apóstol, but the great el gran apostle, profeta. the great prophet. Y ahora tenemos hasta querubines, And now we even have cherubins, los the salmistas. psalmists. Dios está harto de esto. God is sick of all this. Estoy harto de la música que tiene que ser pagada, This music has to be paid for de los cantantes que cobran miles de dólares por ir a cantar. for singers who charge thousands of dollars to go and Sin sing vergüenzas, eso no es mi evangelio. without a shame. That's not my gospel. Vive por fe. Live by Yo faith. te bendeciré. I will bless you. Yo supliré tus I will necesidades, dice supply Jehová de your los needs, says the ejércitos. Lord of hosts. Pero no andes cobrando But don't be por charging lo que tú recibiste for what gratis. you receive freely. El don que Dios te The dio gift that God gave no es you para is venderlo, not to sell it. es para servir a It's to Dios. serve God. Y Dios va a tener cuidado de And God will ti. take care of you. Dios te va a alimentar. God will feed you. Porque Dios no se queda con Because God nada. doesn't keep anything Dios nos back. bendice. God blesses us. Dios nos He protege. protects Dios us. suple nuestras He necesidades. supplies all our Aunque needs. nadie nos dé nada, Although no one Dios gives va us a tener anything, cuidado God will take de care of aquellos us, que de verdad of those who truly le amamos y predicamos el love Him Evangelio and preach the gospel desinteresadamente. disinterestedly. Harto estoy I'm sick of it, de los predicadores que van a otras iglesias a pedir y piden por predicar. of preachers to go preach in Cobran the por church predicar. and they charge to ¿De preach. dónde sacaron esto? Where did they get this from? ¿Dónde está el fundamento bíblico para Where's the esto? biblical foundations for this? Oh, Dios mío, My God, ayúdame a ser fiel en esta help me mañana. to be faithful this morning. Gracias, Señor, porque sé Thank you, Lord, because I know que tu palabra es verdad that your word is true. y tu palabra nos miente. Your word does not lie. Religiosos, Religious, oh, religiosos, religious, supersticiosos, superstitious. pónganme en un hotel 5 estrellas, Put me up in a 5-star páganme hotel. un pasaje en primera clase, si no, no puedo ir a predicar. Pay me a first-class ticket on the Porque plane. yo soy el querubín de Dios. Because I'm the cherubim of Yo God. soy el apóstol tanto. I'm this Yo apostle. soy el profeta. I'm the prophet. Como lloraba el pastor David Wilkerson How Pastor David Wilkinson cuando Dios le cried revelaba todas estas cosas. when God revealed to him all these Y en things. 1986 dio su última profecía In his 1986 gave his acerca last de lo que le prophecy venía al mundo. about what was to come to the Pero por world. sobre todas las But cosas, above all things, lo que le venía a una iglesia fría, what was coming to a cold a una iglesia church, a indiferente, different church, a una iglesia que no ama la palabra de church Dios, that does not love the word a of una iglesia God, que no quiere humillarse a ante church Dios. that doesn't want to humble themselves before Hemos God. reemplazado la oración We have replaced prayer por los psicólogos en nuestras for iglesias. psychologists in our churches. Tanta gente hoy día que está enferma mental. So many mentally sick La people today. palabra de Dios nos dice The word of God tells us que Él nos sana de todas esas that cosas. He heals us from all those things. Él es el que nos creó. He created Él us. conoce todo, nos conoce en lo más íntimo. He knows the most intimate Para parts Él of no hay us. nada escondido en mi corazón, There's nothing hidden for Him in en my mi heart, vida. my Él life. conoce cada célula que hay en mi He cuerpo, knows every cell in my body, cada pensamiento que viene a mi every mente. thought that comes to my Y mind. si es malo y yo no lo rechazo, And if it's evil and I don't reject Él it, lo conoce y lo He sabe. knows it. Muchos predicadores están alimentando Many preachers are feeding sus pensamientos de their thoughts grandeza, of greatness, que muchos les gritan y les and dicen. many shout out to them. El mensaje para la iglesia es The message to the church is arrepentidos y convertidos. repent and be Para la converted iglesia. for the church. Eso es lo que el apóstol Pablo, That's what the Apostle Paul y Isaías, and y Isaiah Amós, and y Amos Daniel, and Daniel y todos los grandes profetas, Elías, and all the great prophets, Eliseo, Elijah, Elisha, le dijeron al pueblo, arrepentidos, people, al repent. pueblo de to Dios, the people of God, no al mundo. not the world. El mundo lo que tiene que es convertirse. The world needs to be converted.
Estoy harto de esa música mundana que han introducido en la iglesia. I'm sick of that worldly music that's Estoy come to harto de las church. manifestaciones satánicas en las I'm congregaciones. sick of the satanic manifestation in the churches. Gente que viene a saltar como animales, a ladrar, a gritar. People that come to jump like animals and bark like Eso animals. no es mi palabra. That's not my word. Eso no es mi Espíritu That's Santo. not my Holy Spirit. Mi Espíritu Santo no está interesado en My espectáculos. Holy Spirit is not interested in Está spectacles. interesado en que haya cambios He's radicales interested for there to be radical en nuestras changes vidas, in our lives, en nuestros corazones, in our hearts, en nuestros in matrimonios, our marriages, en nuestras in our familias, families, en nuestros hijos, our nuestros children nietos, and grandchildren, nuestra ciudad, our nuestra city, our iglesia. church. Oh, pastores acomodados, Pastors that are comfortable, aceptando el divorcio como con una cosa natural en la accepting iglesia. divorce like a natural thing in church. Porque muchos de ellos son adúlteros Because many of them are y adulterers, fornicarios. fornicators. Por eso no les importa cómo viva el pueblo. That's why they don't care how the people live. Muchos aceptan todas estas cosas, Many accept these aceptando el things, homosexualismo, accepting como algo homosexuality natural. like something natural. porque quieren acomodarse Because they want to con las accommodate nuevas to the generaciones, new generations. generaciones perversas. Perverse generations. Están acomodados con eso. They accommodated Pero la this. palabra de Dios no se acomodó jamás. But the word of God never accommodated it. Lea el capítulo 6 de Primera de Corintios, Look at 1 Corinthians chapter del 6, 9 al 11. from verse 9 to Ahí 11. está la lista negra de Dios. There's a blacklist of God. Y si no nos arrepentimos de eso, And if we don't repent y from gracias it, a Dios porque podemos hacerlo, thank God because we can do y it. gracias a Dios porque Cristo está esperándonos con los brazos And abiertos. thank God that God is waiting with his arms open. Si en esa lista estamos If we're nosotros, in that list, Él nos está diciendo, bien, ven He's hijo mío, saying to us, come, my child, dame tu corazón, give me your heart. dámelo porque lo voy a cambiar, Give it to me lo because voy a I'm going to change it. lavar, I'm going to wash lo it. voy a dejar más blanco que la I'm going to nieve, leave it whiter than the porque snow es mi poder. because it's my power. La oración la hemos cambiado por la psicología We've en la changed iglesia. prayer for psychology in the churches. Dejamos el Espíritu Santo a un lado. Leave the Holy Spirit to one El side. poder de Dios The power ya of no God existe en nuestras congregaciones. No longer exists in our Ya no hay congregations. salvación en muchas iglesias. There's no more salvation in the churches. Estamos entreteniendo a la gente. We are entertaining people. Oh, le estamos dando lo que ellos quieren We are giving them what they want en sus corazones malvados. in their wicked hearts. Imitamos al mundo. We imitate the world. Hemos metido la mundanalidad en la We iglesia have let worldliness into the churches y nos quedamos tan tranquilos. and we're so comfortable with it. Hablamos de Él y no lo conocemos. We speak of him, we don't know him. En muchos púlpitos ya no existe la palabra de Dios. In many pulpits, the word of God does not exist. Se ha quitado la Biblia de los They've púlpitos taken the Bibles away from the y pulpits. tenemos las palabras de un profeta, de un apóstol. And we have the words of a prophet or an apostle. ¿Será más importante eso que lo que dice Dios? Is that more important than what God says? ¡Qué increíble! How incredible. Le damos más valor a los libros mundanos We give more value to the world que a la palabra de Dios. than the word of God. Hacemos que nuestros hijos lean libros satánicos We allow our children to read satanic como books Harry Potter like Harry Potter y muchos otros and many others. y no les permitimos And we don't o allow no les them, or enseñamos we don't teach la them palabra de the Dios word of God porque es anticuada. because it's old-fashioned. Pues eso es lo que Dios quiere, But that's what God wants, que volvamos to turn back a los caminos to antiguos. the old ways. La palabra de Dios The word of God nos insta a que volvamos. encourages us to turn back. Se ha reemplazado la Biblia por ideologías They've replaced the Bible for ideologies Humanistas. that are humanistic. Desconocemos a Dios y sus mandamientos We don't know God and his y lo hemos commandments. dejado por nuestros propios impíos caminos e We have- ideologías, Left him for our own worldly thinking, nuestras propias creencias, our own beliefs, nuestros propios estatutos our own statutes y mandamientos que hemos puesto en la and iglesia commandments that we have put into the church para someter a los hermanos y que nos tengan temor. to submit the people in the church and have No, fear no, no, of no, us. no. No, Al único que debemos temer aquí es a only Dios, el Todopoderoso, we should fear the con un all-powerful temor God reverente, with a reverent con un fear, temor de obediencia y with a de fear of respeto. obedience and respect. Es el temor que Dios recibe. That's the fear that God receives. Desconocemos a Dios y sus mandamientos. We don't know God and his commandments. Hemos dejado a un lado todo lo que es santo We have y left to one sagrado. side all that is holy and sacred. Y gracias a Dios And thank God que en Atenas that in Athens había una there solución was a solution para estos for religiosos these religious people, y para estos idólatras these idolaters, y para la gente que está en las and iglesias for the people that are in the churches que no conoce a who Dios, don't know God, que no tiene conocimiento de they have Él, no knowledge of him,
que para ellos es Dios, For him, it's God. es desconocido. They're unknown. ¡Qué increíble! How En incredible. la iglesia, The church. Dios es desconocido para God muchos is unknown to many porque le estamos dando entretenimiento. because we are giving them Lo entertainment. estamos haciendo sentirse We're bien making them feel good. cuando en realidad lo que necesitamos When in reality, es what we need arrepentirnos de todo corazón is to repent from all our porque hemos hearts pecado delante de Dios. because we have sinned before God. El principio fue siempre el mismo. The beginning was always the same. Arrepentíos y Repent convertíos and be converted porque el reino de los cielos se ha acercado. because the kingdom of God is at hand. Hay una solución. There's a solution. Dios sigue llamando. God continues to call. Y esto es el final de lo que el apóstol Pablo predica. And this is the end of what the Apostle En el Paul versículo preaches. 30, In verse 30, él dice, he says, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, truly these times of ignorance God overlooked, ahora manda but now commands a todos los hombres en todo lugar all men everywhere que se arrepientan to repent y se conviertan a Dios. and to turn back to God. Hemos dejado a un lado la doctrina y la enseñanza falsa de la prosperidad. We have left the false doctrines of prosperity to one side. Pastores enriqueciéndose, apóstoles enriqueciéndose a costillas de la pobre gente que no conoce la palabra de Dios. Pastors and apostles becoming rich on the backs of people who don't know the word of God. Pero eso lo dejaremos para otro But tiempo. we'll leave that for another time. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Verse 31 says, because he has appointed a day on which he will judge the world in righteousness. Lo que estamos viviendo hoy día en el mundo entero y en la iglesia What we are living today throughout the whole world son and in the principios church. de dolores. The beginning of sorrows. Yo le advierto y le digo a usted y a mí mismo, I warn you and myself, preparémonos, let's prepare ourselves. estemos velando y orando Let's be praying and keeping para que watch seamos arrebatados con el Señor cuando venga en el arrebatamiento. that we will be taken with Jesus in the rapture. Muchos falsos profetas dicen Many false prophets say que la iglesia tiene que pasar por la gran that the tribulación. church has to go through the great tribulation. Pues esos que dicen así se quedarán a pasarla. Well, those that say that will stay in the great Porque no tribulation creen because they don't believe en un Dios de amor que sacará a sus hijos in a God of love that will take away his de la children ira que viene, from the wrath that is del coming, juicio que viene the judgment a un mundo lleno de maldad y de pecado. that is coming to a world full of La wickedness iglesia va a and ser sin. arrebatada The church will be y taken sacada and taken y away. seremos librados Will be freed de esta gran tribulación que from this viene. great tribulation Esto no that's es coming. nada comparado This is nothing compared con lo que va a pasar to what's going to happen en la gran in the tribulación. great tribulation. Gracias a Dios que Él nos va a sacar de Thank esto God that he will take us away antes from que this todo esto venga. before all this happens. Crea a Dios, Believe in God. crea su palabra, Believe His word. crea sus Believe profetas his prophets. que profetizan la palabra de Dios, que hablan, Prophesy que the word of predican. God. Preach. Eso es profetizar, That's to prophesy. predicar la palabra de Dios, Preach the word of God. hablar la palabra de Dios Speak the word of sin God compromiso, without compromise. como lo hacían los profetas del Antiguo As the Testamento. prophets did in the Old Muchos de ellos Testament. fueron apedreados, Many of them were muchos stoned. de ellos fueron echados en un pozo, Many were thrown into a pit, encarcelados jailed por decir la palabra de for Dios. saying the word of ¿Y God. usted cree que va a ser diferente en este tiempo? And do you think it's any different in these days? A mí mismo, por esta predicación que estoy haciendo, Myself, with this preaching, se that van a I'm giving, levantar muchos en mi contra. people will rise up Y against si me. las autoridades australianas escuchan este And then mensaje, the Australian authorities hear this seguramente message. Maybe estaré de acuerdo a sus leyes, I'll be in agreement with their laws faltando alguna de ellas. and missing some Pero of yo lo them. que estoy declarando es What la I'm palabra de declaring Dios, is the word of God, no mis razonamientos, not my no reasoning, lo que yo pienso, not what I think, es lo que Dios dice. but what God Y lo que says. Dios dice, What God says, nosotros tenemos que decirlo we need sin to say it temor without a las fear consecuencias, to the consequences. porque eso es lo que Dios valora Because that's what y God de eso Dios nos values. protege. And God protects us. Aleluya. Así que ahí dice, So it says there, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. well, in righteousness by the man whom he has ordained, he Hallelujah. has given assurance of this to all by raising him from the dead. ¿Sabe usted de alguno que fue levantado de los muertos? Do you know any that was risen from the dead? ¿Sabe alguno usted de él? Do you know any? Iglesia, usted church? sabe que hubo uno que se levantó de los Do you know muertos. there was one that rose from the Qué dead? increíble la ignorancia que hay en nuestras How iglesias, incredible the que ignorance in mucha our gente ni churches sabe that many don't know ni conoce or que understand Cristo Jesús vino a este mundo. that Jesus came to Ellos this lo tienen world. como un buen hombre, They have him as a good como man, un buen as a good profeta, prophet, como una persona que anduvo haciendo as a bienes. person that did Y good, es verdad, él hizo todo eso. and it's, of course he Pero did lo all más that. grande de él But the greatest thing no of era him hacer bienes, wasn't just no to era do hacer good milagros, or miracles no era dar de comer a los pobres or to en feed Israel. the poor in Israel.
Porque Dios no fue a otro país a dar de comer. Because Jesus didn't go to any other country to feed the Jesús no poor. fue a otro país Jesus didn't go a to any other multiplicar los country panes y los peces. to multiply the fish Él and lo the hizo bread. en su pueblo He did it in Israel. his people of Es Israel. ahí donde nosotros It's there tenemos que trabajar. where we need to work. Es ahí donde tenemos que cuidar It's there where we need to look a nuestros after hermanos y a nuestras hermanas que brothers están en necesidad. and our sisters that are in need. Pero hay muchas personas que creen There are many people that believe que haciendo un evangelio social that doing a social gospel, están agradando a they are Dios. pleasing God. La verdad es todo lo The contrario. truth is, it's all contrary. Nosotros hacemos un evangelio social We do entre nuestra gente A social gospel amongst Porque our people, entendemos because we understand que Dios nos ha salvado that God has saved y us. tenemos una comunión íntima con Él. And we have an intimate Así que lo relationship más with Him. grande que Jesús vino a hacer, So the greatest thing that God no came to fue do wasn't sanar los to heal enfermos, the sick, dar de comer a los hambrientos. to feed the hungry. ¿Ok? No fue It eso. wasn't that. ¿Sabes lo que fue? You know what it was? Fue venir Was to come a morir, and die, a ser enterrado to be buried, y a ser resucitado. and to be risen. Cristo Jesús está vivo. Jesus is alive. Él es Dios que está vivo. He is a God that's El único alive. The only one de todos los que la gente proclama como dioses. of all the people that proclaim as Todos gods. están muertos y bien muertos y They're bien all dead enterrados. and very well dead and buried. Usted puede ir a sus tumbas. You can go to their Pero tombs. Cristo Jesús But Jesus venció la Christ muerte con poder defeated death y with ahora power. está sentado a la diestra de Dios el And now Padre, he's seated on the right hand side of the intercediendo Father, por nosotros. interceding Esa es la for us. victoria del cristianismo, That's the victory del of the evangelio Christianity, verdadero. the true gospel. No somos idólatras, We're not no idolaters. somos We're religiosos. not religious. Tenemos una relación We have a relationship íntima that's intimate con el Padre, with con the el Hijo y Father, con el Espíritu Son, Santo. and the Holy Spirit. Y obedecemos su And we palabra, obey His word, su palabra que nos ha sido dejada His word that has been left, para que vivamos felices. so we may live happy. Así que este es el mandamiento del So Señor. this is the commandment of the Lord. Manda a todo el mundo que se arrepienta. Sends the whole world to A be todos los repentant. hombres. All men, Los que están en el mundo those that are in the world, y los que estamos dentro de la those that iglesia. are in the church, Los que estamos dentro de la iglesia, que nos consagremos, those that are in the church to vivamos una consecrate, vida to live a santa holy life, y de acuerdo a la palabra de and Dios. according to the word of En God. Ezequiel 44:23, In Ezekiel 44, Él nos 23, He says que to nosotros us aprendamos a hacer la diferencia that we may learn to do the difference entre lo santo between the holy y lo profano. and the profane. Hay una esperanza gloriosa There is a para todos glorious hope nosotros for all of us en Cristo in Jesús. Jesus Christ. Pero tenemos que But arrepentirnos. we need to repent. Tenemos que convertirnos. We need to be Tenemos converted. que vivir una vida que agrade a We Dios. need to live a life that pleases God. Mire, esta es la respuesta de un mundo There's the answer y of de the una world iglesia and a church. incrédula, It's unbelieving, blasfema, blasphemous. de los hombres esos que se llaman apóstoles y Of these men pastores y profetas, Call themselves pastors, apostles, que and Dios prophets nunca los ha llamado. that God has never called them. Porque estos religiosos respondieron Because these religious y answered dijeron, and said, pero cuando oyeron, el 32, if you go to verse 32, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, and when they heard of the resurrection of the dead, unos se burlaban, some mocked, ajá, y otros decían, while others said, ya te oiremos acerca de esto otra vez. we will hear you again on this matter. Mas algunos creyeron, Some believed, los menos. the few, Siempre será igual en todas it partes. will always be the same. En la iglesia son los menos It's always a few in the churches los que de verdad reciben la palabra de Dios y la who truly obedecen. receive the word of God and obey it. Mas algunos creyeron juntándose con él, con Pablo, Verse 34, however, some men joined him and believed. Paul, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, among them Dionysius the Areopagite, una mujer llamada Dámaris a woman named Damaris, y otros con ellos. and others with them. El resto se fue, The rest left. se burló. They mocked him. ¿Cuánta gente viene a las iglesias How many people come cuando to escucha church un mensaje así when they hear a message like y this dicen en sus corazones, and they say in their ¿qué es lo que hearts, está hablando este palabrero? what is this babbler saying? Eso le dijeron a Pablo. That's what they said to Paul. Trae enseñanzas They bring teachings, nuevas a nuestros oídos new teachings to our ears, porque les hablaba because he spoke to de them Cristo of Jesús Jesus y Christ la resurrección de los and muertos. the resurrection of the saints. ¿Qué quiere decir este palabrero? What does this babbler say? Este charlatán. This charlatan, Era la ofensa más grande one of the greatest offenses que los atenienses podían decir sobre una persona. that the Athens could call someone. ¿Y usted, iglesia, qué dice de este predicador? And you, church, what do you say about this Ustedes que preacher me escuchan alrededor del mundo, You- ¿cuál es la reacción? who are listening throughout the world? What is your A esta reaction palabra. to this word? ¿Cuál es? What is it? Es una respuesta que usted It's an answer that Tiene you que dar have to give delante de Dios before God
Y lo vamos a ver And we'll see por los resultados, through the results, por el cambio radical through que the va a haber en su vida. radical change in your Mi life, corazón your heart, es que la iglesia entienda that the church would understand. que tenemos que buscar a Dios de todo corazón en estos últimos tiempos We que need to estamos seek viviendo. God with all our heart in these last days that we are living. En el Antiguo Testamento, In the Old el Testament, grito de Dios the cry era of God was, arrepentidos, repent, buscar a Dios seek mientras pueda God ser hallado. while he can still be found. Isaías 55:6. Isaiah 55:6. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Seek the Lord while he can still be found. Llamarle en tanto que está cercano. Call upon him while he is near. Deje el impío su camino Let the wicked forsake allá his afuera way, y outside dentro. and inside. Y el hombre inicuo sus pensamientos. And the unrighteous man his Y thoughts. vuélvase a Jehová, Let him return to the el Lord, cual tendrá de él and he will misericordia. have mercy on him. Y al Dios nuestro, And to our God, el cual será amplio en for perdonar. he will abundantly pardon. Porque mis pensamientos For my thoughts no son vuestros are not your pensamientos, thoughts, ni vuestros caminos, nor are your ways mis caminos, my ways, dijo Jehová. says the Lord. Como son más altos los cielos de la tierra, For as the heavens are higher than the earth, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, so are my ways higher than your ways, y mis pensamientos and my thoughts más altos que vuestros than pensamientos. your thoughts. Así que querida iglesia, So, beloved church, así será mi palabra, dice el versículo 11, verse 11 says, that's how my word que sale will de mi be, boca. that will proceed out of Hoy my día mouth. sale de la boca de los verdaderos profetas, Today it leads the true prophets of God, pastores, pastors, líderes de Dios. leaders of God. No volverá vacía, It shall not return to me sino void, que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquellos para que la envíe. but it shall accomplish what I please, and it shall prosper in the thing for which I sent it. No volverá vacía. It will not return void. Nunca. Never. O positivo o negativo, Either positive or negative, pero la palabra de Dios regresa. but the word of God comes back. Regresa a Dios, It returns to God. que es el que la da. He gives it Con respuesta positiva de los seres humanos with a positive answer from the human o beings negativa. or negative. Usted es libre para aceptar la palabra You're free to accept the o word para rechazar la or to palabra. reject the word. Dios no se la impone a usted. God doesn't impose Usted it on tiene you. que You recibirla, need to receive it, aceptarla accept it voluntariamente. voluntarily. Porque con alegría, el versículo 12, porque Verse con 12. alegría saldréis For you shall go out with joy y con paz seréis and vueltos. be led out with peace. Los montes y los collados levantarán canción delante de The vosotros. mountains and the hills shall break forth into singing before you, Y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. and all the trees of the field shall clap their hands. Si usted no aplaude, If you don't no se clap, preocupe. don't worry. Hay quien aplaude al There are Señor. people who Si usted no applaud. le adora, If you don't no worship se Him, preocupe. don't matter. Hay quien le adore al There are Señor. people who worship Su God. creación le adora. His creation Los aves worships Him. del campo le adoran. The birds of the field Aleluya. worship Him. Los árboles The aplauden. trees clap. Si usted no quiere aplaudir, If no you se don't want to preocupe. clap, don't worry. En lugar de la salsa crecerá ciprés. Instead of the thorn shall come up the Y en lugar de cypress tree, ortiga crecerá rayán. and instead of the briar shall come up the myrtle tree. Y será Jehová por And nombre, it shall be to the Lord for a name, por señal eterna, for an everlasting que sign nunca será raída. that shall not be cut off. El mensaje The message para esta mañana, para la iglesia, el mundo entero. for this morning, for the Y whole para world, esta iglesia en and for particular, this church in particular, es cuánto conocemos a is Dios. how much do we know God? Al Dios desconocido. To the unknown God. Mensaje en esta mañana. Message this morning. Porque en realidad, Because in reality, ¿cuántos de nosotros how many of us que venimos a esta that congregación come to this church, conocemos al Dios we know the God que adoramos? that we worship, Al Dios que levantamos nuestras the manos para God darle that we lift gracias. up our hands to thank, Al Dios que nosotros manifestamos como nuestro Salvador y the God that Señor. we manifest as our Lord and Savior. Conoceremos a los falsos profetas cuando vengan We shall know the false prophets when they a come engañarnos, to deceive us, a robarnos, to steal from us, a desnudarnos. to take us Si usted away. conoce la palabra de Dios, If you know the word of God, usted jamás you'll never será engañado. be deceived. Porque el Espíritu Santo de It's the Holy Dios Spirit of God traerá su palabra will bring His para word to protegerlo protect you cuando tenga que confrontar when you need to a estos confront falsos profetas, these false a prophets, estos falsos these apóstoles false apostles que no son that bíblicos, are not biblical, son completamente they're engañadores completely deceitful, que se han levantado that have risen up para crecer to grow su economía, their finances, para tener títulos, to have titles, para ser importantes to be delante de la important gente. before men. No,
Aquí No. lo único importante No, the only es important Cristo one Jesús here, el Señor. Jesus Christ the Esta Lord. iglesia es This cristocéntrica. church is Christ-centered. Predicamos a Cristo y a este We preach crucificado. Jesus and Him crucified. Para el mundo For the es world, locura, foolishness. pero para nosotros, But for us, los que nos hemos salvado, those who are saved, es poder de it's the Dios. power of God. Aleluya. Que Dios le bendiga. So may God bless En you esta mañana. this morning. Mándanos un mensajito, Send us a message ¿ok? Para ver si to fue see bendecido if you o are no. blessed or not. Y yo he dado lo que Dios me dijo que diera en I've este given to día. you what God has asked me to give. Yo sé que no voy a hacer muchos amigos. I know I don't make many friends. Muchos están diciendo, Many are saying, ¿y ese quién se cree que yo no me creo nada, no who soy do you nada? think He is? I don't believe I'm anyone. Humanamente hablando, Humanly pero soy speaking, un hombre de Dios, I'm a man of que God Dios llamó al ministerio that God has called to the y ministry. Dios me respalda y me apoya And God supports me, backs me up por el momento porque yo soy For the moment, obediente a su palabra. because I'm obedient to His Si word. algún día If one day me volviera loco y dejara los caminos del I Señor, became crazy and left the Él ways of the también Lord, dejaría de respaldarme. He would stop supporting me. Seguramente seguiría hablando como charlatán, I'll probably speak like a como muchos charlatan, hacen que Dios no los respalda, like many are doing without God's pero como support. tienen un gran carisma, But because I have great una charisma, gran capacidad para a hablar, great capacity to speak, pueden convertir y engañar hasta las piedras. they can convert even the Que Dios le bendiga en stones. esta May mañana. God bless you this morning. Acerquémonos a Dios. Let's draw near to God. Arrepintámonos, empezando por este pastor, nos arrepentimos Let's en esta repent iglesia, before God, porque muchos because many no hemos tomado a Dios en serio haven't taken God seriously, y Él quiere que nosotros and He wants us le adoremos, to worship Him, le demos gracias to give Him y thanks, estemos siempre and to be en always with comunión fraternal con Él. fellowship with Him. Señor, de hermano, Cristo Jesús dice que Él es nuestro hermano. God says that He's our brother, Aleluya. Amor fraternal. brotherly love. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Father God, in the name of Jesus, doy gracias por esta palabra. I thank you for this word. Llévala donde tú necesites llevarla. Take it where you need to. Aquellos que la reciben serán To bendecidos those that receive it, you shall be y los que blessed. rechacen Those who reject it seguirán viviendo su will vida. continue living their lives. Yo he entregado tu I palabra. have given your word. Señor, tú sabes You know, Lord, que está temblando por dentro, that I'm shaking on the inside. pero la verdad es The truth is, que tu palabra tiene que ser proclamada y entregada your word has to be proclaimed sin and temor a preached un mundo without o a fear una to a iglesia world mundana, or a worldly church. fría, Cold, tibia. lukewarm. Tú nos dices en tu palabra You say in your word que ningún tibio that no lukewarm será aceptado shall por ti. be accepted by you. Yo quiero ser caliente para la I gloria want de to tu be hot nombre. for you, Vivir obedeciendo tu palabra. to live obeying your Y así word, también para toda nuestra and to the congregación whole church, y para tus hijos alrededor for del your children mundo. throughout the world. En el nombre de Jesús oramos. In the name of Jesus, we Y te pray damos las and we gracias. thank you. Amén. Amen. Amén. Amen. Que Dios les bendiga. May God bless you.